por venir a hablar con la escritora de contrajornada, ¿cierto? Ustedes estudiaron en la mañana o estudiaron en la tarde. Ahora ustedes están en jornada escolar. ¿Cómo? Y los estudiantes de Lupegui sí estudiaron en la mañana, entonces se quedaron o vinieron luego de clase, ¿cierto? Bien, entonces el día de hoy, pues la idea es tener un encuentro con Camilo Gallego. Tuvimos unos talleres previos a este encuentro en el que pues, lo que queríamos era conocer un poco pues, como la forma en que él escribía y los temas sobre los cuales escribe, ¿cierto? En algunos casos leímos apartados de su texto Premio Escultura en Apple, que él ahora nos hablará de esta obra. Y también leímos algunos textos que han sido publicados en periódicos, ¿cierto? Que él ha escrito para la prensa. Con Camilo ahorita pues él se presentará mejor, él es periodista. Hoy vamos a tener un orden del día para la actividad, la idea es para no tardarnos más de 2 horas, ¿cierto? Tener un encuentro pues, que sea ameno y que no sea muy extenso, ¿cierto? Por la hora, porque algunos compañeros están levantados desde muy temprano, ¿cierto? Entonces la agenda que estamos proponiendo hoy es, luego de esta bienvenida, el profesor Juan Camilo Gallego Sino Arias, es tallerista del Colegio Presbítero Carlos Alberto Calderón. Él va a contarles un poquito, pues, como a Juan Camilo para que sepa, ¿cierto? Para que se contextualice un poco y recordarles a ustedes que es la red de escritores y hablarles también un poco de lo que está haciendo el género expositivo este semestre, ¿cierto? Y qué ha consistido, qué ha buscado el género con los talleres. Luego de eso, yo voy a hacer una presentación muy breve de Juan Camilo, ¿cierto? Hace algún tiempo nos pasó un texto que escribió presentándose. Entonces, pues la forma que queremos, pues, la forma en la que queremos presentarlo es leyendo un texto que él mismo escribe, como mostrando su perfil, ¿cierto? Como quién es él. Entonces haremos la presentación de Juan Camilo y ya Juan Camilo pues iniciará el conversatorio, ¿cierto? Él ya trae algo preparado para ustedes, él les va a contar pues, sobre su oficio, sobre sus gustos e intereses por la escritura, como periodista y como ser humano, ¿sí? Luego de que Juan Camilo termine el conversatorio, van a haber unas preguntas, ¿cierto? Unas preguntas que algunos de ustedes ya prepararon en los talleres previos, ¿cierto? Que ya están unas preguntas sobre su obra, sobre sus gustos, sus intereses. Y luego de las preguntas va a haber una muestra de textos que nosotros hemos escrito en los talleres del género. Entonces van a ser ellos algunos textos, algunos del Lupegui, otros del presbítero Alberto Calderón. Y la idea es que Juan Camilo escuche esos textos y los comente, ¿cierto? Que nos cuente cómo le parecen y nos dé algunas recomendaciones pues, que considera que son necesarias. Y ya pues después de la lectura de los textos, pues entonces va a haber un momento para un recordatorio, para una fotografía, ¿cierto? Como algo ya para despedirnos. Entonces sería la agenda del día. ¿Listo? Bien, entonces Camilo nos va a hablar un poco de la red de escritores. Bueno, buenas tardes muchachos. Buenas tardes Juan. Entonces les voy a recordar a los chicos un poco de qué se trata la red de escritores y a ti también se los va a contextualizar a que tú ya hace rato estás acompañándonos pues como en estos conversatorios con el escritor y también vamos a hablar un poco sobre el género expositivo, que es el género pues, que estamos trabajando acá en los talleres, particularmente pues con el presbítero y con el Lupegui, para que tengas pues, una noción de lo que hemos trabajado este semestre, ¿cierto? Bueno, entonces, como todos saben, la Red de Escritores es un programa de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Llevamos trabajando en la ciudad alrededor de 10 años, con este es el 11º año ya trabajando pues, en la ciudad de Medellín. Desde el año pasado estamos trabajando en algunas regiones del departamento de Antioquia, ¿sí? Bueno, para tal efecto, la red cuenta con un grupo de docentes talleristas que visitan las instituciones y hacen con los estudiantes, o llevan a cabo una serie de talleres. Estos talleres pertenecen a varios géneros. La red de escritores tiene 4 géneros. Está el género narrativo, el género poético, el género de dramaturgia y el género expositivo, que es el género pues, que nos convoca hoy en este encuentro contigo, con Juan Camilo. El objetivo general de la red de escritores es fomentar, desarrollar y fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes pues, del sector público de la ciudad, ¿cierto? Esto lo hace pues, a través de los talleres que mencionamos ahorita y a través de los géneros que venimos trabajando. El género más nuevo en la red es el género dramático,
que apenas empezó este año, pero que ya ha cobrado pues una importancia vital en el desarrollo de la estrategia. Muy bien, eso pues como a grandes rasgos. También tenemos capacitación a docentes y también tenemos capacitación a padres de familia, ¿cierto? Porque creemos que esta estrategia tiene más, digamos, eficacia si se hace pues en conjunto. El género expositivo tiene varios objetivos, pero el objetivo general del género es trabajar la escritura académica, ¿cierto? La escritura académica comprendida también como la relación entre el género y las diferentes tipologías textuales, la búsqueda, recolección y selección de información pertinente para los trabajos de escritura que se hacen en el género y la indagación y reflexión sobre el contexto particular de los estudiantes. Ese es como el objetivo general, ¿cierto? Digamos que podemos decir que los textos que escriben los estudiantes no son textos que emergen en una sola sesión, sino que son textos que para poder consolidarse como tal necesitan, y para responder pues, al objetivo que estamos diciendo ahorita, necesitan pues una indagación y un trabajo previo. Muchas veces pues este trabajo se hace con mucha seriedad, con mucha rigurosidad y otras veces por los avatares pues y las dinámicas intrínsecas de las instituciones no se puede lograr, pero eso es lo que se pretende, ¿cierto? Que haya un trabajo previo. Nosotros comprendemos los textos desde una perspectiva rigurosa, es decir, no creemos en esos textos pues, que salen de un momento a otro, sino en esos textos que se escriben, que se leen, que se vuelven, que se corrigen, que se reescriben, ¿cierto? Que al final responden a un trabajo riguroso y de largo aliento, ¿sí? Bueno, este semestre en el género expositivo hemos trabajado más o menos 2 proyectos, ¿sí? Nosotros trabajamos por proyectos y el primer proyecto tenía el nombre de Viaje a la Memoria. Entonces la idea era que los estudiantes recordaran como un acontecimiento o un suceso importante en sus vidas que los hubiera marcado, ¿cierto? O que este suceso no solo tenía que ver con sus vidas, sino también con sus vidas en el contexto. También podía haber sido un acontecimiento que hubiera surgido en el contexto donde ellos viven, ¿cierto? Y que de alguna manera los hubiera influenciado. Y después el segundo proyecto se llama Viaje a Brasil. La idea con este proyecto es hacer itinerarios de viajes, comentarios críticos, y también partía pues como de una indagación sobre el territorio pues brasilero. Entonces discutimos o hablamos de algunas ciudades importantes de Brasil, hablamos de Sao Paulo, de Río, de Belo Horizonte, de Salvador de Bahía, miramos un poco cuáles eran las características de cada ciudad, cuál era el clima, porque si sabíamos cuál era el clima y cuáles eran los sitios turísticos, entonces en el itinerario de viaje también íbamos a reflexionar sobre estos asuntos, es decir, no podíamos llevar ropa, digamos, gruesa o sacos si sabíamos que el clima, si los, digamos, los grados más altos que se iban a registrar en una ciudad cualquiera eran de 40 grados, por ejemplo, entonces teníamos que conocer previamente la ciudad a la cual íbamos a viajar para saber qué ropa íbamos a llevar, ¿cierto? Las crónicas que trajimos hoy se relacionan más como con el primer proyecto, que es el proyecto que más tiempo nos suscitó, ¿cierto? El otro apenas está desarrollando, entonces, bueno, la idea es que escuches estas crónicas y que teniendo en cuenta esa contextualización que hicimos, les pueda dar como una visión, una percepción, entonces les puedas comentar qué sientes con respecto a esas crónicas, ¿cierto? Yo creo que ya está bien por ese lado, ya veamos para Bueno, entonces, ¿quién es Juan Camilo? ¿Ustedes qué imagen tienen de Juan Camilo Gallego? Después de haber leído algo, ¿cómo será él? Que lo leyeron, casi todos leyeron algo de él, ¿cierto? ¿Qué imaginario tiene? ¿Cómo será la personalidad de Juan Camilo? Muy tímido. Como muy espontáneo. Muy espontáneo. Sí. ¿Por qué lo decís? Porque, pues, por la forma en la que escribe y según pues, los textos que nosotros leímos, pues. ¿Alguien más quisiera decir algo de la percepción que tiene? Este texto lo escribió Juan Camilo cuando tenía 25 años todavía. Dice: mi nombre es Juan Camilo Gallego Castro y tengo 25 años de edad, aunque muchos me creen menor. ¿Sí será? Sí.
Según reza mi título universitario, soy periodista. Antes que todo, me considero un lector, un tipo que disfruta fantasear con historias y que no puede vivir sin una libreta y un lapicero. Recuerdo que en el colegio leí libros de crónicas de Germán Castro Caicedo y Alfredo Molano. Cuando terminé de leerlos, llegué a la conclusión de que quería ser como ellos, un cronista. ¿Para qué? Para recorrer el país y hablar de sus personajes, de sus alegrías, de sus tragedias. Después de tantos años de leer e intentar escribir, considero que construir historias es un desafío macabro y fascinante. No sé cuántas veces se borra y se cambian los personajes y las historias. Lo cierto es que cuando un relato tiene un punto final, no hay momento más emocionante que se le equipare. Se aprende a escribir en el camino, leyendo continuamente y escribiendo, borrando y reescribiendo. Creo que no hay otra receta. Entonces la escritura es un proceso continuo y se aprende a ser buen contador de historias cuando más veces se intenta escribir. Yo ya estoy recogiendo mis primeros frutos, aunque sé que falta mucho por aprender. El año pasado fui ganador en crónica de la primera convocatoria de estímulo al talento creativo Antioquia 2012. Gracias a este premio publiqué mi libro, mi primer hijo. Su nombre fue Con el miedo esculpido en la piel, una serie de 5 crónicas sobre el conflicto armado en el corregimiento La Alta, un pequeño poblado que pertenece al municipio de Sonsón en el oriente antioqueño. ¿Qué más hago? Me gusta jugar al fútbol y montar en bicicleta. Disfruto pasear con mis 2 perros, Luna y Martín. Escucho vallenatos, de esos viejitos de Leandro Díaz y Escalona y Alejo Durado, donde en sus canciones se contaban historias de lo que sucedía en sus pueblos, en el campo, de sus sueños de amor. Le preguntamos alguna vez a Juan Camilo por un recuerdo, un primer recuerdo de su amor por la lectura. Entonces él respondió esto, dice, su carátula era morada y en la portada no recuerdo cuántos animales había. Sé, como si lo volviera a tener en mis manos, que zorros, leones y hormigas había en su interior y hablaban el mismo idioma. Era un libro de fábulas de Feliz María de Samaniego y su primera historia la leí cuando llegué a casa después de unas compras que hizo papá en Río Negro, a media hora de mi pueblo, Guardia. Tendría 8 años y el libro lo cuidaba tanto como un uniforme verde y blanco de un equipo de fútbol que me regaló mi viejo. Un mal día las fábulas desaparecieron y creo, después de tantos años, que fue una de las pérdidas más grandes que he tenido. A veces soñaba con él y lo buscaba en el cuarto oscuro donde estaban los objetos inservibles o en los cajones de las camas llenos de ropa. Al despertar corría a esos lugares y comprobaba que las hojas brillantes y coloridas de mi libro habían desaparecido, pero sus historias habían permanecido en mis recuerdos. Fantaseaba con la gallina de los huevos de oro e incluso creía que de los galpones de gallinas de mi abuela habría alguna que nos haría ricos. También leí la fábula de la hormiga y la cigarra, que recordé 2 lustros después mientras la traducía en clase de inglés. El lobo, el león, el cuervo, el chacal, la oveja, el perro, todos hablaban la misma lengua. De niño, las fábulas y cuentos fueron tan poderosas como los balones de fútbol. Mi libro favorito se perdió, aunque dejó en mis manos la obsesión de leer cuanto encontraba: periódicos, revistas, libros, el diario de una tía, las listas de mercado que preparaba mamá. Ese es Juan Camilo. Luego hay algo sobre sus gustos por la literatura, ya nos contará, ¿cierto? Juan Camilo, pues te damos a dar en manos de los estudiantes, ellos ahorita te van a preguntar. Queremos que nos contes qué traiste para vos, para los estudiantes. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo me voy a salir del orden en el que están todos y voy a pasar a ser el centro aquí donde me van a bombardear con preguntas. Bueno, yo les preparé algo, se llama Contame una historia. Me imagino que todos hoy tienen una historia, ¿cierto? Algo en su camino al colegio que los dejó pensando, algo en lo que despertaron y se quedaron pensando en ello. No sé si de pronto, o camino al colegio venían pensando en alguna persona. ¿Será? ¿Será que tenemos una historia? Y todos los días tenemos muchísimas historias, ¿cierto?
del camino, de la casa al colegio hay una historia, lo que nos sucede en el colegio es otra, cuando regresamos a casa, cuando estamos en un trabajo con los compañeros igual. Entonces la vida, todos nuestros días están llenas de historias. Y a mí lo que me gusta es contar esas historias, ¿cierto? Historias reales. Entonces de ahí que yo no haya incursionado en la literatura, sino que haya decidido contar historias a través de la crónica. Ahora Cristian nos estaba nombrando ese libro de carátula morada, que fue el primer libro que me dieron, y es este, el libro de las fábulas de Samaniego. Lo que leyó Cristian fue antes de que una persona lo buscara en el centro de la ciudad y lo encontró, y ese libro que se me había perdido por muchísimo tiempo, pues volvió a aparecer. Entonces este libro es como la génesis, es decir, gracias a este libro de fábulas, de la fábula de la gallina de los huevos de oro, no sé si lo habrán leído alguna vez, ¿será? Gracias a este libro fue que yo me enamoré de leer y de escribir, pero yo creo que más leer, ¿cierto? Estaba muy pequeño y tal vez me da como un poquito pereza escribir, no sé si a ustedes les da pereza todavía escribir, no, ya no, pues afortunadamente porque yo sí era muy perezoso y lo que hacía era leer. Y ahora Cristian también nos contó que yo cuando estaba en 10º leí unos libros nuevos en el colegio y entonces al terminar de leerlos yo dije, yo ya sé qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y es contar historias como estos dos señores que ven allí, ya se ven muy viejitos, pero resulta que ellos son dos de los grandes contadores de historias que ha tenido el país. El señor de la izquierda se llama Germán Castro Caicedo, trabajó muchísimo tiempo en un periódico que se llama El Tiempo, y el señor de la derecha, que todavía lo leo, se llama Alfredo Molano. Y Alfredo Molano es un sociólogo, pero, es decir, escribe crónica mejor que muchísimos periodistas. Entonces, gracias a estos dos señores es que yo dije, yo quiero contar historias como ellos, ¿cierto? Lastimosamente, las historias que yo leí eran historias tristes que ellos contaban, historias de personas, bueno, tristes y alegres. Había unas alegres que contaba Germán Castro Caicedo, que era de colombianos, que en la década de los 80, de los 70, se iban hacia Estados Unidos por el famoso hueco. No sé si saben cuál es el hueco. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cuál es el hueco, Filipo? Ah, bueno, pero este es un hueco diferente. Se le llama el hueco a la frontera que hay entre México y Estados Unidos. No sé si han visto alguna vez en Discovery Channel, en National Geographic, que cuentan las historias de personas de Centroamérica, de México, de Colombia, que terminan viviendo una odisea gigante para llegar a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces es lo que llaman el sueño americano, que no es más que una pesadilla en realidad porque es algo demasiado tortuoso. Entonces esas eran las historias que leía de Germán Castro Caicedo, y las que leía de Alfredo Molano eran historias de personas desaparecidas o personas desplazadas, algo que vivimos mucho en la ciudad con el desplazamiento intraurbano, ¿cierto? Y bueno, entonces esta es una de las fotos que a mí siempre me encanta mirar y recordar. ¿Alguien se ha disfrazado de Superman? ¿Tú? ¿Y de qué más se disfrazan? Me imagino que se disfrazan los 31 de octubre, ¿no? ¿De qué? Chiquita, yo me acuerdo que mi mamá me disfrazaba de pollito, de Blancanieves, Blancanieves, de conejo, de perrito, de perrito. no, de princesas, de hadas. ¿De qué más los disfrazaban ustedes? ¿O se disfrazan todavía? Yo a veces me disfrazo el 31 de octubre. ¿De militar? De India. Resulta que este es de mis grandes recuerdos y yo creo que este disfraz de Superman lo tuvieron varios primos mayores, como 3 primos tuvieron este mismo disfraz y ese mismo disfraz lo vestí yo. Y atrás hay una chiva, me imagino que saben que es una chiva, ¿cierto? Y esa era la chiva que tenía mi abuelo. Y era una chiva pequeñita en la cual se montaba toda la familia y siempre salíamos a pasear en la chiva, a conocer los pueblos por allá en el oriente antioqueño. Entonces, digamos que todas estas historias, recuerdos, son historias que también a veces me siento frente al computador o cuando tengo una libreta y empiezo a escribirlos. Solamente los recuerdos. Entonces, mi sueño es, como les conté, nacer y morir contando historias.
Esa es la elección que yo tomé hace muchísimo tiempo. ¿Quiénes? Bueno, me imagino, todos escriben crónica, ¿cierto? O escribieron por lo menos para este ejercicio crónica. ¿Por qué les gusta escribir crónica? Porque es bueno contar la historia de otra persona. ¿Sí? Conocer un suceso de esa persona. Y es como bueno saberlo, conocer más sobre esa persona. Y pues y después contarlo. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Gracias, Natalia. ¿Alguien más? ¿Por qué escriben crónica? ¿O cómo es enfrentarse a escribir una crónica, por ejemplo, en el ejercicio que vi que todos tienen un documento en la mano que van a leer ahorita? Bueno, no todos, algunos. Bueno, no hay muchas palabras todavía. Entonces, resulta que cuando yo escribo crónica, pues hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Pues esto es como un poquito técnico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando quiero escribir una historia, obviamente pienso en escenas, en construir una escena, ¿cierto? Es decir, construir un lugar, dónde estamos, qué olemos, cuál es la gente que hay, cómo es el lugar, cómo es la gente, ¿cierto? Es decir, crear como un ambiente donde van a estar todas las personas en las cuales van a estar los que siguen, los personajes, ¿cierto? Entonces, en el periodismo narrativo o en la crónica, porque hay varios géneros periodísticos que se enmarcan en esto que se llama el periodismo narrativo. Otro es el reportaje. ¿Alguien tiene idea de qué es el reportaje? Una cosa que muestra, pues ahí mismo pasa desde un lugar y lo reportan, ya dicen qué pasa acá y todo eso sale por noticias. Bueno, esa puede ser una traducción de la palabra reportar, ¿cierto? Pero el reportaje es considerado el género periodístico más grande. ¿Por qué? Porque dentro del reportaje tú incluyes crónica, incluyes historias, incluyes la entrevista, ¿cierto? Incluye los diálogos. Y entonces lo que uno hace en el reportaje es que mucho de lo que hay en el reportaje es porque más o menos por allá en 1960, muchas de las historias que contaban los escritores que hacían literatura, muchas de esas herramientas con las cuales ellos escribían las tomaron para el periodismo, ¿cierto? Entonces las incluyeron, por ejemplo, en el reportaje y lo mismo en la crónica, ¿cierto? Entonces por eso es que uno a veces cuando está escribiendo crónica y estoy en este salón y uno empieza, no, estas paredes eran de tal color como tal cosa y empiezan como a adornar y hacerlo como más bonito y no describirlo de una manera así, las paredes eran blancas y mandarinas, ¿cierto? Pues para como dejar la simpleza a un lado y hacerlo más narrativo, más bonito. Lo otro es la voz. ¿Cómo voy a contar yo una historia? Me imagino que siempre cuando les dicen, escriban esta crónica, o qué crónica van a escribir, y se sientan, y yo cómo empiezo a escribir. ¿No les ha pasado? Lo más difícil de escribir es iniciar. Es lo más complicado que uno tiene. Y lo que me pasó con el libro es que yo llegaba, madrugaba en la casa, me sentaba frente al computador. Y yo, ¿cómo empiezo? Y me quedaba ahí un rato, no. Entonces, como no era capaz o no tenía una idea, empezaba a chatear, empezaba en el Facebook, empezaba a leer noticias. Al rato, no, ya me voy a poner juicioso. Entonces, volví y me sentaba frente al computador. Y yo, ¿y qué escribo? Y a cada rato me pasaba eso. Me imagino que de pronto a ustedes les puede pasar. ¿Cómo empezar una historia? O lo peor es cuando uno empieza una historia, empieza a escribirla y luego la vuelve a leer a los días y uno dice, uy, no, ¿qué es eso tan feo? Eso a mí no me gusta. Entonces uno vuelve y borra y vuelve y empieza. Entonces es como lo más complicado, por ejemplo, uno darse cuenta o elegir cómo va a contar una historia. Lo otro es la inmersión, que ya les voy a contar qué es. Los diálogos, lo que les comenté, cuando las personas en la historia empiezan a hablar, ¿cierto? Y lo otro es buscar lo que no sabemos. ¿Qué es buscar lo que no sabemos? Suena sencillo, ¿no? ¿O muy difícil? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque uno siempre se atreve a buscar lo que está al lado de uno. Ya. O lo que ha tenido como siempre en la vida, como su libro, que usted estaba loco por encontrarlo. Lo que uno no sabe es como si estuviera ya a un lado y pasa a segundo plano, pero ya cuando uno empieza a apasionarse, sí. ¿A ustedes no les pasa cuando van por la calle y ven algo y empiezan a preguntar, ve eso, ¿por qué sucede? O por qué alguien vive en la calle, o por qué vive en tal lugar? No sé si les sucede, no. Generalmente uno sale y se está haciendo preguntas todo el tiempo. Por ejemplo, ahora cuando venía en el bus me pasó algo muy curioso,
y era que yo le conté ahorita a Cristian, yo iba de pie en el bus y entonces en una banca atrás iba una pareja de esposos y adelante iba la mamá y 2 hijas. Y entonces las 2 hijas estaban súper mal, iban vomitando y atrás iba la pareja muy tranquila para su cita, etc. Y entonces yo era mirando, digamos, como esta escena acá y esta otra, las 2 ahí, y yo, qué chévere, pues escribir algo, ¿cierto? O por lo menos tomarles una fotografía, porque sería demasiado curioso ver esta tragedia que tiene esta familia y estos otros van muy tranquilos, muy presentados, muy arreglados, cuando de un momento a otro todo eso se rompe y la niña vomita en una bolsa y tiran la bolsa por la ventanilla y no le hacen un nudo a la bolsa y entonces lo que hacen, al tirarla por la ventanilla salió todo el vómito y bañó a las personas que iban atrás, ¿cierto? Entonces ahí... y esas son las historias que uno se encuentra todos los días. Historias tan sencillas y a veces dirá otro, qué historia tan boba, ¿cierto? Pero esas son las historias que a uno le pasa todos los días y que a uno le parece interesante contarlas. Entonces, cuando voy a buscar lo que no sabemos es, por ejemplo, cuando uno tiene mucho interés en algo y quiere empezar a averiguarlo, que es lo que me pasó con el libro. Bueno, les voy a contar lo de inmersión. No sé si de pronto... Todavía no les ha quedado claro qué es inmersión, ¿sí o no? Pero esto me pasó este año. Estaba escribiendo en un periódico que se llama Centrópolis y me dijeron, Camilo, escríbenos una historia sobre explotación sexual infantil en el centro. ¿Alguien sabe qué es explotación sexual? Sí. ¿Sí? Cuéntanos. Tomar a otra persona, de pronto, pues que ya no quiera, y prostituirla a muchas personas para ganar dinero. Es algo así, ¿cierto? Entonces me encontré, yo era caminando en el centro alrededor de 2 días, caminaba en la mañana, caminaba en la tarde, daba vueltas y yo, juepucha, ¿yo qué historia voy a contar? ¿Cómo la voy a contar, cierto? ¿Por qué? Porque me pasaba esto que encuentro allí. ¿Cuál es mi personaje? Porque para contar una historia uno necesita, ¿qué? Un personaje, ¿cierto? Sin un personaje, sin una persona, sin un perro, sin un árbol, si lo voy a contar sobre un árbol, yo necesito tener un personaje, porque a partir del personaje uno puede empezar a desarrollar toda la historia, ¿cierto? Entonces lo que me pasó con Juliana, no sé si se llama Juliana, es que yo la encontré debajo del viaducto del metro, cerquita de la estación Prado, y estaba rodeada por otras 2 niñas. Juliana me dijo que tenía 16 años, yo la verdad no sé si creerle, yo creo que tenía más o menos 18, 19 años, pero ella decía que era menor de edad. Entonces yo vi a Juliana, era una chica de morena, ¿cierto? Me le acerqué, bueno, primero me acerqué a una persona en el Parque Bolívar y cometí el error de decir soy periodista. Entonces cuando dije que soy periodista, no, conmigo no, y aparecieron otras mujeres porque entre ellas se protegen, que si pasaba algo, entonces me tocó irme. Entonces yo era pensando, no, me toca hacer algo que en el periodismo se llama periodismo de inmersión. Es decir, meterme en un lugar. Y eso fue lo que hice con Juliana. Yo llegué donde Juliana como si fuera un cliente de ella, ¿cierto? Y yo, ¿cuánto vale? Y entonces, ¿dónde? ¿Cierto? Entonces yo era para saber, yo lo que quería saber era cómo era el ambiente en el que se movía Juliana, ¿cierto? Para contar cómo es la historia, es decir, una parte de lo que es la explotación sexual en Medellín. Juliana me dijo, ella estaba en las nubes, había consumido droga hacía poco, se le notaba, ella estaba como en otro mundo y tenía una ropa súper pequeña, ¿cierto? Pues yo creo que no alcanzan a mirar bien, pero entonces, por ejemplo, ella de piernas largas era demasiado ancha, ancha no alta, de nalgas amplias, tenía una nalga muy grande, ¿cierto? Y tenía una ropa demasiado pequeñita. Entonces yo la vi, yo me fui con ella, se supone que la explotación sexual, es decir, tener la explotación sexual infantil es un delito. Caminamos en la calle, el uno al lado del otro, ella me agarró la mano incluso, y yo veía a toda la gente que pasaba en los buses y nos miraban, y yo, ¿qué es tan loco que me está pasando acá? Pasamos al lado de los policías, que se supone que los policías, en este caso, están encargados. Eso es un delito. Yo estoy cometiendo un delito porque yo también estoy explotando sexualmente a esta chica, Juliana. Y no, pasamos derecho, no, yo caminando
con la cabeza arriba, no me daba cuenta, no quería ni mirar todo lo que había alrededor. Cuando entramos a la habitación no, no sé cómo llamarlo, la residencia, el hostal, no sé, al hueco donde entré, un olor a cripa, en marihuana, ¿cierto? Un olor demasiado fuerte. Y en el primer piso en la puerta decía, prohibido el ingreso a menores de edad. Pues me pareció lo más contradictorio del mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí digo, es un segundo piso de paredes lúgubres protegido por una reja blanca asegurada con candado. A un lado del ingreso, una placa con letras negras dice, prohibido el ingreso a menores de edad. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y yo era como temblando, pero no quería todavía decirle a Juliana que yo era periodista y que yo no quería tener relaciones sexuales con ella. Hasta que terminé entrando, el tipo del lugar le da papel higiénico a ella, me ofrecían que gaseosa, que cerveza, y luego que se iba a fumar marihuana, ¿cierto? Entonces ahí todo ese montón de elementos, yo no tenía cómo escribir, pues cómo iba a escribir, ¿cierto? Entonces terminamos entrando al lugar, el peor lugar al que yo entraba en mi vida, ¿cierto? Porque había un olor a marihuana demasiado fuerte, ¿cierto? Las paredes rayadas, una cama que parecía, no sé, una carretera destapada, que eso era así, terrible. Y Juliana era esperando como, bueno, y entonces, quítame la ropa, eso era lo que me quería decir Juliana. Hasta que llegó el momento y yo le dije, no, Juliana, lo que pasa es que yo soy periodista y yo estoy escribiendo un artículo sobre esto y quiero conocer tu historia. Pues ella inmediatamente no quiso seguir hablándome, pues igual pronunciaba muy pocas palabras, pero lo que me sirvió con Juliana es hacer periodismo de inmersión, es decir, entrar al lugar en el cual Juliana tiene que estar metida todos los días, ¿cierto? Tal vez aparecía alguien, un joven como yo, pero cuando yo me fui, yo me quedé pensando, dentro de un rato puede aparecer un señor de 60 años, ¿cierto? Bien sucio, bien cochino, borracho, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso era como para darme cuenta cuál era el ambiente en el que vivía Juliana, ¿cierto? Entonces, es lo que llamamos inmersión, es decir, cuando nosotros contamos una historia en la crónica, como ustedes lo hacen, tenemos que meternos de lleno. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar lo que no sabemos y entender lo que creemos saber, ¿cierto? Entenderlo bien, conocerlo. Esto es una frase pues, que aparece en mi libro Con el miedo esculpido en la piel, que la hacen en el prólogo del libro, es decir, la presentación que hace una persona del libro, y dice, el cronista también es escultor, es un artesano que trabaja con palabras. Entonces es una frase demasiado bonita. Bueno, ya les comenté ahorita de cómo se compone una historia, ¿cierto? Personajes, situaciones, tiene que pasar algo para uno poder contar una historia, y acciones, es decir, qué hace la gente frente a esas situaciones. Una situación, por ejemplo, que es lo que llama un profesor que se llama Juan José Hoyos, complicaciones. ¿Qué son las complicaciones? Por ejemplo, en las historias cuando uno lee que alguien está enamorado y la otra persona no le para bola, ¿sí o no? Esa es una complicación. ¿Y qué hace esa persona para poder conquistar a la otra? Eso es una complicación, ¿cierto? Entonces es algo sencillo que a nosotros nos toca vivir. Y bueno, pues esta es una frase del profesor Juan José Hoyos, es un profesor de la Universidad de Antioquia, y dice lo que ahorita les comenté, es decir, el periodismo ahora, todas esas historias que ustedes tienen, pues muchas de ellas se dan gracias a la literatura. Pues es como un asunto un poquito técnico, pero muchas de esa manera de contar las historias en la crónica vienen de esas historias inventadas o que llaman ficción. Bueno, como no quiero seguir molestándolos, contándoles estos asuntos a veces como un poquito técnicos que se vuelven un poquito pesados, entonces yo quiero contarles historias de mi vida, ¿cierto? Hace poco, este año, hace más o menos 6 meses, yo estaba en el patio de la casa con mi mamá y estábamos almorzando. Mi mamá llegó con el almuerzo, lo sirvió, y entonces yo tenía pereza de comer. Yo no más, yo ahorita como. Entonces me dio por decirle, ma, ¿y por qué no me da la comida? ¿A ustedes todavía les dan la comida? ¿Hace cuánto les dejaron de dar la comida a ustedes? ¿Por qué no hacen el experimento?
cuando estén en la casa, decirle, ma, ¿me va a volver a dar la comida? O pa, o no sé, quién se las daba. Resulta que esto me pasó y escribí 2 párrafos, solamente 2 párrafos. Me senté y yo le dije, ma, ¿me va a dar el almuerzo? ¿Me estás hablando en serio? Y yo, sí, ma, dame el almuerzo. Y entonces empezó a jugar con la cuchara como el avioncito cuando uno no quiere comer, vea, le abren y el avioncito y le embuten a uno la comida. Así me pasó a mí. Entonces eso fue lo que me pasó con el avioncito. Volví a probar de la cuchara dirigida por tu mano como avión en el aire. Se devolvieron los años, viajé en los recuerdos y me hallé como el niño del que me despojó el tiempo. Resulta que mientras mi mamá me daba esas cucharadas, yo empecé a acordarme de cómo era en ese tiempo cuando era un niño y mi mamá me servía la comida, ¿cierto? Es decir, que nosotros para escribir no necesitamos salir a la calle y contar la historia de una persona. Lo podemos hacer, pero por eso ahorita les preguntaba si tenían una historia por contar hoy, si vivieron una historia, porque todos los días estamos llenos de historias, incluso nuestras historias. A veces tal vez no les prestamos atención, pero por ejemplo yo ya, pues no estoy viejo, a los 25 años, cuando empiezo a recordar todas esas historias, cuando era niño, pues yo no sé, a veces me dan ganas de llorar, me pongo súper feliz, o empiezo a contarle, ma, ¿te acordás de tal cosa, cierto? Pero yo siento a mi mamá y empiezo a leer, y ella también se acuerda. Y lo que tiene mi mamá es que es como muy nostálgica, entonces cuando le leo algo así, de una suelta la lágrima y se pone a llorar. Pero esto es un ejercicio súper bonito, de contar nuestras historias. El primer regalo del niño Dios, no sé si se acuerdan. La primera comunión, ¿cómo fue la primera comunión? ¿Cómo fue la primera vez que fui a un centro comercial, a unos juegos extremos? ¿Alguna vez se han sentado a contar una historia de esas? O la historia de los abuelos. ¿Saben cómo se enamoraron los abuelos de ustedes? Por un paquete de galletas. ¿Por un paquete de galletas? ¿Cómo es eso que por un paquete de galletas? No, lo que pasa es que mi abuelito, mi bisabuelo, tenía una finca en la chica. Entonces, bueno, entonces mi abuelita, yo vivía, le ayudaba, me hablaba, pero desde ya. Mi abuelo Elías, mi bisabuelo, sí era de la cuchilla. Entonces era el papá de mi abuela. Entonces listo, ellos normal, no sé, se veían, se hablaban y bueno. Y todo empezó desde un paquete de galletas. Entonces ya iba para misa, mi abuelita en caballo, mi papito también. Ahí en la puerta de San Miguel, le dijo mi abuelita a mi papá. Y bueno, con un paquete de galletas que se enamoraron y nos cuenta mi abuelita que él guardó esas galletas en un baúl durante meses, años, días. Que mejor dicho, gracias a Dios nadie se las comió y se las llegó a comer por ahí a los 64 años, apenas el año pasado. Y mi abuela le dice, ¿por qué no me comí esas galletas antes? Eran tan sabrosas. Y por ese paquete fue que se enamoraron. Pero esa historia, Filipo, la puedes escribir. Esa historia es muy bonita, por unas galletas. Tan buenas después de 64 años, porque no las dejó añejar un poquito más. Otra historia de abuelos, de los papás. Hola. Vea, era que mi abuela, mi abuelo estaba en una fiesta, pero yo no le conocía. Entonces, esas fotos antiguas que pues, entonces se tomaron una foto y mi abuela estaba muy atrás. Entonces, después de un tiempo, él la vio. Y él vio la foto y le pareció muy bonita a la muchacha. Normal, entonces después de un tiempo él se la volvió a encontrar y él le dijo, ve, yo como sé una foto normal y ella sí, y ella empezó como que una foto con él normal, entonces ella dijo, muéstremela, y ellos se encontraron y él pues no se la mostraba, pero después se la mostró y dice, vea, está en esa foto y ella estaba por allá, no se veía bien, pero sí, ahí empezaron a hablar y sí, pues sí se casaron. Esa fue la excusa para llegar a ella, ¿cierto? Y así hay un montón de marañas, de artimañas que utilizamos para llegar donde una persona, ¿cierto? Para enamorarla. Entonces, esa es la historia del avioncito. El avioncito me hizo acordar que a pesar del tamaño de mi cuerpo, no he dejado de ser un niño, ¿cierto? Porque todos esos recuerdos siempre los tengo presentes y todavía sigo pensando en contar muchas de las historias que viví cuando era pequeño. Porque
la memoria a veces falla, ¿cierto? Y nos olvidamos de muchas de las historias que nos suceden. Yo escribo también para entenderme. ¿Por qué para entenderme? Resulta que, no sé si les ha pasado, que a veces uno tiene un problema, una preocupación o algo, y cuando se decide escribirla, uno dice, ay, ya sé qué es lo que me pasa. ¿No les ha pasado de pronto? Pues a mí me pasó con una persona de la cual estaba enamorado y bueno, pues se acabó la relación. Lastimosamente, pues yo me senté frente al computador conmovido, triste y hablé sobre el adiós, es decir, ella y yo dejar de tener una relación amorosa. Entonces yo escribí pues un pedacito, es el adiós, una despedida que para el tiempo y destruye cuanto rodea. Es el adiós que desgañita el corazón y que destroza el mundo que había germinado. Entonces yo escribo también para enamorar y para enamorarme, ¿cierto? Y en este caso como para desenamorarme también, pues ¿qué más se le va a hacer? Y escribo para enamorar también. No sé si ustedes escriben cartas de amor de pronto. ¿No? Nadie ha escrito una carta de amor. ¿Tú has escrito una carta de amor? ¿Y cómo te fue escribiendo la carta de amor? ¿La entregaste? ¿Y qué te dijeron? ¿La entregaste personalmente o la enviaste con otra persona? Personalmente. ¿Y cómo te fue? Bien. Ah, ¿qué pasó? Bueno, no nos vas a contar. ¿Quién más escribe cartas de amor o ha escrito cartas de amor? Yo cuando estaba más chiquita, cuando yo apenas estaba empezando a escribir, más o menos en tercero, algo así. Yo le mandé una carta, pero no me gustaba, se la mandé con mi mamá. Y en tercero, él mandaba con Peter. ¿Y se hicieron novios? No. ¿Te vas a contar? Me estaba acordando de algo que me pareció como muy original. Una vez me regalaron la carta más grande del mundo y la carta más pequeña del mundo. Y eran dos cartas de amor escritas por la misma persona. Sí. Yo creo que todavía las conservo. Resulta que, gracias. Por ejemplo, ahorita les comenté, escribo para enamorar. Porque resulta, el año pasado había una chica que me gustaba muchísimo y estudiábamos pues juntos la especialización. Ella se sentaba al lado mío, generalmente, y a mí me encantaba como sonreír. Y yo, pero yo ¿cómo hago como para acercarme un poquito más a ella? Las galletas, la foto. Entonces yo, no, voy a escribir algo. Yo no sé, salió esto. No entiendo cómo esos labios se extendieron a nuevas tierras para lanzar el látigo del hechizo. ¿Qué hice? Robarle una sonrisa, ¿cierto? Y a través por medio de esa sonrisa es que pues pudimos acercarnos, pues hablar más, bueno, fuimos novios. Entonces funcionó solamente esta frase para acercarme a ella, ¿cierto? Entonces no solamente escribimos como para contarle una historia a alguien, sino que también escribo para entenderme, escribo para enamorar a una persona, para decirle unas palabras bonitas. Lo mismo, cuando mi mamá está cumpliendo años, a veces le escribo una carta a mi mamá, algo tan sencillo, es decir, nosotros necesitamos escribir para lo que sea. Todos los días tenemos que escribir algo, ¿cierto? Entonces escribimos las tareas del colegio, escribimos lo que nos dicen en clase, cuando salimos y nos toca investigar, ¿cierto? La lista del mercado, no sé si de pronto la lista del mercado les ha tocado, a mí me ha tocado escribir la lista de mercado en la casa. Y escribo también para recordar la historia de mis abuelos, por ejemplo. Las historias de mis abuelos, Juvencio, mi abuelo murió hace ya 2 años, y Juvencio, él era un campesino, y ellos vivían en una vereda de Guarne que se llama La Charanga, y una vez siempre los enviaban a ellos a recoger leña. No sé si alguna vez escucharon esas historias de los abuelos o a sus papás que de pronto les tocó ir al campo, recoger leña para que la mamá pudiera cocinar. Pues así pasaba con mi abuelo. Y una vez mi abuelo era demasiado pequeño, eso fue en 1940, entonces hace muchísimo tiempo, iba caminando con un primo y él le dijo al primo, Chechito, mire allá. Entonces mi abuelo miró y el primo miró y no vio nada. Entonces, Juvencio, no pasa nada, sigamos. Siguieron caminando. Cuando mi abuelo volvió y le dijo al primo, mire allá. Y el primo le dijo, tírese al suelo y no mire. Y no levante la cabeza. ¿Qué pasó? Entonces esto me dice mi abuelo. Juvencio, no vaya a mirar esa luz.
quédese ahí, quietecito, le decía el primo. Esas son unas palabras de mi abuelo. Pero yo era tan travieso que no le hice caso y volteé la cabeza. Esa luz estaba encima de nosotros, grande, inmensa, pero de un momento a otro lo que vi era una calavera con un tabaco en la boca. ¡Ay, mijo! Esa es una de las historias de mi abuelo, ¿cierto? Esas historias, las famosas historias de brujas, no sé si habrán escuchado historias de brujas, y esas eran las historias. Hola. Apariciones, y esa fue la historia de mi abuelo. Afortunadamente muchas de esas historias, antes de que mis abuelos murieran, pues yo me sentaba con ellos a preguntarle, ve, cuénteme abuelo esas historias de brujas y de mitos que usted tiene. O a mi abuela, que le pregunto a cada rato, abuela, ¿usted cómo se enamoró con mi abuelo? Es que no, mi hijo, no nos podíamos ni dar la mano. El primer pico nos lo dimos cuando nos casamos, ¿cierto? Pero ya es totalmente diferente, ¿cierto? Ya sean picos muy ligeros. Ya no sean picos. ¿Quiénes no sean picos? Ah, pero se agarran de la mano. Pero es que también hay otras formas de querer. Es decir, abrazarse es una forma de mostrar también el amor que se siente o el cariño, ¿cierto? Agarrarle la mano a la otra persona. Decirle una palabra cariñosa. Bueno, no te has dado cuenta. Las miradas es otra forma de demostrar el amor, el cariño. Son como relaciones de tantos años que hay digamos, unos signos, unas maneras mínimas, unos códigos de demostrar el afecto. Y en los abuelos pasa mucho con las miradas. ¿Sí? Desde las miradas se comunican y se están diciendo te quiero. Exacto. No todo es así. La de mis abuelitos es mucho más curiosa. ¿Por qué? Porque mi abuela es profesora de danza. Y ella tiene más de... Sí, está medio loca, ¿cierto? Pero loca en el buen sentido de la palabra. Y ella, mi abuelito y ella no tienen familia juntos. O sea, las dos hijas que tiene mi abuela son de dos personas totalmente diferentes. Y mi abuelita pues ya tiene su edad. La mamá de mi abuela era una persona muy conservadora. Y mi mamita siempre se fijaba en hombres morenos. Y a ella no permitía eso ni por el hijo madre. Entonces mi abuelita, para alejarse de la mamá de ella, se casó como a los 13 años. Y se vino a vivir acá a Medellín con el marido. Entonces se fue como a los pueblos en misa, una niña. Y quedó en embarazo de mi tía. Bueno, entonces ya ella con el tiempo se aburrió y de que le fueran infiel, de que la trataran mal, y se regresó a la finca. Entonces, ¿Dónde era la finca? En Evento. Entonces, bueno, volvió a vivir con la mamá y el hermano. Entonces mi tía estaba pequeña y la mamá de mi abuela la cogió y la crió. Entonces mi mamita hacía para los pueblos, a dar danzas y dormía en cápula, brincaba para los... Y conoció en Caucasia al papá de mi mamá. Él se llama Hugo y también era moreno. Entonces cuando lo llevó donde la mamá de mi abuela, lo sacó a escopeta de la casa y le dijo que no lo quería volver a ver. Y en esa época mi abuelita se dio cuenta de que estaba en embarazo de mi mamá. Entonces ella lo buscó y le dijo, yo estoy en embarazo, que no sé qué. Entonces él iba con las cosas con mi mamá en una canasta grande. Y llegaba y taque, eso lo reventó a punta de plomo, la mamá de mi mamá. ¿Era cierto lo de la escopeta? Sí, es que y la ventana es muy curioso, la ventana de la pieza de la finca hay dos huecos de bala y nunca los han tapado y están tapados pues, pero con una bolsita negra y son así, están ahí, entonces claro, mi mamita nos muestra y ve ahí están los huecos. Entonces ya conoce a Armando, que es mi abuelo, así es mi abuelo siempre. Él trabaja con... ¿Y es moreno? No, así él no es moreno. Y mi mamá tampoco es morena, y es más, cuando mi mamá nació, la mamá de mi mamita le dijo, si esa culicada es negra te tienes que perder. Y no, cuando la vio, es muy curioso porque se acercó a la cuna, no la quería ni ver, se acercó a la cuna y era blanquita, así, cariolita. Y claro, se enamoró de esa culicada y incluso le dañó el puente del pie porque no la dejaba caminar. Entonces, claro, no la dejaba caminar. Sí. Entonces, el punto de, entonces conoció a mi abuelo, él trabaja con músicos. Bueno, trabajó mucho tiempo con músicos y en uno de tantos días llegó hasta él y se conocieron en la cafetería del pueblo. Entonces, claro, mi mamita siempre ha sido muy coqueta y claro, vio a ese hombre
dijo a las hermanas de mi abuelito, ese prospecto, esa estampa de hombre griego, mejor dicho, la mató. Y mi abuelo es muy tímido. Entonces, claro, se combinaron ese par y ya. Entonces, con el tiempo, mi abuelo conoció a mi mamá cuando tenía 9 años, ya estaba grande. Sí. Y aún así no me importó nada, y mi abuelo no tiene hijos por otras partes. Y es algo muy curioso porque la relación de mi abuelo y mi abuela nunca ha sido marido y mujer. Ellos no viven juntos, mi abuelo vive aquí en Belén, mi abuelita vive en México, y cuando se encuentran, pues normal, duermen en la misma cama, sino que ha sido como una relación que combina lo de una pareja, pero pues sin el contacto, y lo de una amistad, porque es de muchos años. Entonces mi abuela dice, él es mi marido, y no viven juntos, ¿cierto? No están casados por ninguna parte. Y mi abuela también la respeta como eso, como la mujer. Y es una cosa muy curiosa porque ahora dicen, no, es que las relaciones a distancia no funcionan. Y yo digo, pero es una prueba evidente de que sí se puede. O sea, no así, pero... Entonces, por eso yo digo que es algo bien curioso y más cómo se comportan, incluso en este momento de estar juntos en la casa, porque mi abuela está aquí en Medellín y él va y la cita. Y es muy curioso porque ella lo consiente como si fuera un nieto más y él también como que pues no demuestra mucho lo que siente por ella, pero muchas veces ya hablan por miradas y es bonito de ver. ¿Cada cuánto se ven? No, pues tampoco, mi abuelito siempre es muy inconstante. ¿O hablan por teléfono? No, tampoco. Mi abuelito es muy inconstante. Espera un segundo. Es que somos hermanas. Las dos cosas de la historia bueno, no, entonces sí. Complementala, complementala. Es que mi abuelo no tiene celular, la tenía y me lo dio a mí. Sí. Entonces mi abuelo tiene celular, como a mi papito no le gusta llamar a mi abuelita, entonces si le llaman, la llaman muy de vez en cuando. Entonces mi abuelita pregunta que me llama mi nombre, Salvador, y lo llama otro señor, mi papito, y se pone emocionada porque piensa que es mi papito. ¿Cuántos años tiene la abuelita? 64. Está muy joven. Y incluso mi abuelo es menor que ella, él tiene 58, si no estoy mal. 58. 58, lo que diga la mayor. ¿Y has escrito alguna vez parte de esa historia? Porque la historia de la escopeta es demasiado curiosa. Es muy curioso. Ahí tienes un ejercicio. Sí, he tratado, pero no sé, yo me muevo en otros mares. Ya. Bueno, muchas gracias. El valor de una Y historia. eso ya lo tomé, ¿Por qué me gusta contar historias también? Porque cuando cuento historias en el periodismo me relaciones con la gente, ¿cierto? Entonces lo más bonito es cuando uno puede sentarse con alguien y empezar a conocer esa persona, conocer sus gustos, conocer cómo es, dónde vive. Entonces lo que más me gusta de esta profesión es tener que relacionarme con las personas, conocerlas. Y así hace uno amigos, conoce personas que piensan diferente. Y aquí quiero hacerles unas cuantas preguntas. ¿Para qué contar historias? Uno, para encontrar lo cercano en lo desconocido. Es decir, si por ejemplo, bueno, vivimos aquí en Pajarito, en San Cristóbal, bueno, en todo este sector, si por ejemplo nos fuéramos para otro barrio de Bogotá, nos tocaría, ellos aparentemente son muy distintos de nosotros, ¿cierto? O si nos vamos para una ciudad, nos vamos para Johannesburgo, en Sudáfrica, entonces empezar a buscar las similitudes. ¿Cuál es la similitud que yo tengo con una persona de Johannesburgo? ¿Qué tengo de parecido con esa persona? Es un ejercicio muy interesante, porque eso es lo que tiene que hacer el periodista, es decir, cuando somos muy diferentes de alguien, buscar como un punto cercano, y cuando somos muy iguales, buscar lo diferente, es decir, ustedes dos son hermanas, viven todo el tiempo, pues obviamente bien juntas, supongo, ¿cierto? Bien juntas. ¿Cómo es encontrar lo diferente entre ustedes dos sabiendo que comparten tanto? Es muy fácil. Es muy fácil. Ah, es muy fácil. En la familia es muy fácil. La cosa es encontrar el parecido. Ah. Dicen que nos parecemos mucho. Ah, bueno, entonces a ti te aplica encontrar lo cercano en lo desconocido, pero muy conocido entonces. Sí. Y lo otro que me parece muy interesante es que en el periodismo tenemos que pensar lo siguiente, lo que llamamos comprender el lugar del otro. Es decir, si nos vamos en este momento para el centro de Medellín,
es igual el centro de Medellín a las 9 de la noche, digamos que estamos en la calle Colombia, es igual la calle Colombia a las 9 de la noche para un hombre o para una mujer. No, no es igual. ¿Por qué? Porque calle Colombia, sí, digamos, pues, temprano es peligrosa, pues, en las horas de la tarde y eso a esa hora, y más para una mujer, sola o algo así, es más peligroso. ¿Por qué no? Ya. En cambio, una mujer de más que puede estar más en la casa que en la calle. Más en la casa que en la calle una mujer. En cambio, un hombre no se preocupa por la esposa, cuando la voy a tomar, que así a mi mamá le había pasado. Y entonces no se preocupa por ella, dice que la lleva muy bien, no lleva nada, por eso. Lo que a mí me pasó en la Danta, ahorita Cristian no leyó, es donde yo fui a investigar y a entrevistar a la gente, a hablar con la gente para contar las historias que están en el libro, ¿cierto? Entonces lo que pasaba era comprender el lugar del otro, es decir, cómo es la Danta para la gente, cómo es para una mujer vivir en la Danta, cómo es para un hombre, cómo es para un niño, ¿cierto? Cómo es para una persona que fue un combatiente y para otra persona que nunca ha empuñado un arma, ¿cierto? Una víctima o un victimario. Entonces nosotros siempre, es decir, hay un montón de facetas a las cuales tenemos que enfrentarnos como periodistas o como contadores de historias como ustedes, ¿cierto? Entonces es una lista de mercado un poquito grande y bueno, aquí termino pues historias en el papel. El sueño que yo siempre tuve fue pues por un lado contar historias y acercarme a Alfredo Molano y a Germán Castro Caicedo, y por el otro lado, yo cuando estaba en la universidad siempre anhelaba, ¿cuándo será que yo escribo un libro, cierto? Y yo creo que llegó un poco temprano, pues porque no estaba no creí que fuera a llegar tan temprano a mi vida el hecho de escribir un libro, pero bueno, llegó así, llegó como un hijo de sorpresa, y en realidad el libro es mi hijo. Mañana voy a estar en la fiesta del libro, mañana inicia la fiesta del libro aquí en Medellín, y esta mañana estaba recordando que hace unos años, más o menos 3 años, cuando fui a ver la conferencia de alguien y a comprar libros, yo decía, ¿cuándo será el día en el cual yo esté acá? Y yo no me acordaba de eso sino esta mañana, cuando estaba organizando cuál iba a ser la charla que vamos a hacer mañana. Y me acordé, y yo tenía este sueño hace muchos años de estar allá rodeado de este montón de gente. Yo estoy iniciando, hay otros que llevan mucho tiempo en esto, pero qué bacano. Mañana voy a cumplir otro de mis sueños que he tenido desde hace mucho, ¿cierto? Y son historias, y es una historia que inició precisamente con un libro de fábulas en el cual solamente leía las historias de animales hablando, la gallina de los huevos de oro. Y bueno, y cierro con esta foto. No sé si alcanzan a ver bien, yo estoy en ese rincón sentado, yo vivo en Guarne, yo les comenté, tengo 2 perros y mis 2 perros es decir que tengo 3 hijos, Luna, Martín y el libro con el miedo esculpido en la piel. Resulta que a mí me gusta a veces para tranquilizarme, para empezar a escribir, subir ese morro, esa montaña allá en Guarne y sentarme allá. En ese momento yo estaba allá, sentado, estaba con un primo, pero él se fue con mis perros para otro lado y yo me quedé escribiendo y él tomó esta fotografía mientras yo estaba sentado escribiendo, ¿cierto? Y escribiendo una nota para un cuento que en este momento llevo 1 año escribiendo un cuento y todavía no lo he podido terminar. Y ahí sigue el cuento todavía. Y muchísimas gracias, pues igual yo me siento muy complacido de que ustedes me escuchen, de escuchar sus historias, porque siempre es muy rico escuchar la historia de las galletas, la historia de la abuela en México, que estuve esta semana en México, y del abuelo, y conocer todas esas historias. Entonces todos los días estamos rodeados de historias, y entonces yo quiero, ojalá que sigan contando esas historias, que muchas de esas que en este momento están contando las puedan seguir, las puedan escribir, y que en unos años cuando las vean, se las puedan mostrar a otras personas, puedan recordar todo lo que han vivido otras personas que viven con ustedes o están en su entorno. Entonces, nuevamente, muchas gracias y ánimo, y espero que sigan escribiendo y leyendo.
Espero que sí. ¿Cierto? Y es probable que preguntas que ya se habían hecho ya fueron resueltas, ¿cierto? Lo que contaste. Entonces, la idea es que te van a hacer algunas preguntas preparadas y otras que salieron ahora, ¿cierto? Perfecto. Entonces empecemos con los compañeros que me están visitando, el presbítero Carlos Alberto Calderón. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere iniciar? Vamos a utilizar el micrófono para que se escuche bien allá en la grabación. Listo, entonces, Sofía, dile tu nombre, de dónde vienes. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Ceballos Escobar, tengo 11 años y vengo de la institución educativa Presbítero Carlos Alberto Calderón. Y mi pregunta es la siguiente, pues. Escribir sobre el conflicto armado en Colombia es un tema apasionante, complejo y delicado. En ese sentido, ¿qué implicaciones positivas y negativas ha tenido frente a la escritura del texto con el miedo esculpido en la piel? ¿Qué? No, es implicaciones, eso. Implicaciones positivas y negativas. ¿Qué ha tenido frente a la escritura del texto con el miedo esculpido en la piel? Muchas gracias, Sofi. Bueno, es una pregunta un poco compleja, pues no hay preguntas fáciles cuando se trata de hablar del trabajo o de lo que uno hace, ¿cierto? Entonces, ¿qué implicaciones positivas y negativas ha tenido? Implicaciones positivas. La más bonita de todas es una señora en un municipio de Antioquia que se llama Argelia, no sé si han escuchado ese municipio. Resulta que ese municipio tiene alrededor de 17.000 habitantes y allá inició hace más o menos 13 años, 15 años un desplazamiento de personas. Entonces allá solamente quedaron como 4.000 personas en Argelia, es decir, toda la gente salió desplazada por el conflicto armado. Y resulta que yo entrevisté a una señora que la guerrilla le asesinó el segundo esposo y las autodefensas le asesinaron el primero. Es decir, ella se casó primero con un señor, quedó en embarazo. Cuando quedó en embarazo, el hombre lo que hizo fue abandonarla y la dejó sola. Al poquito tiempo ella se enamoró de otro señor. Entonces, la guerrilla le asesinó el segundo amor, ¿cierto? Después de mucho tiempo, el primer amor volvió a aparecer, a decirle que quería recuperar el tiempo perdido y luego fue asesinado por las autodefensas. Asesinado y desaparecido, ¿cierto? Entonces, implicaciones positivas es que lo que yo estoy haciendo con mi trabajo es algo que nosotros llamamos recuperación de la memoria histórica. Es decir, la señora a mí me decía, muchas gracias por escucharme y por creerme, ¿cierto? Porque muchas personas todavía tienen ese dolor muy adentro, sienten todavía el dolor de la pérdida de esas personas y que es lo peor, que muchas personas no les creen u otras personas ni las acompañan en ese dolor que ellos sienten. Entonces, cuando ellos cuentan esa historia, como nos pasa a nosotros cuando estamos tristes y le contamos a alguien y nos desahogamos, lo mismo sucede con esa señora. Entonces, lo que yo hice con esta señora es creerle, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo demasiado positivo y demasiado bonito a pesar de lo triste, ¿cierto? En la escritura, positivo fue encontrarme a mí mismo y darme cuenta también que yo puedo contar historias. Que al igual que ustedes, yo también fui niño, yo también fui adolescente, y yo también tenía un montón de sueños y yo ahora me doy cuenta que, pues hace mucho tiempo me doy cuenta que esos sueños se pueden hacer realidad, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos cartas en el asunto. Entonces, por ejemplo, muy positivo darme cuenta que yo podía escribir un libro y que podía contar esas historias. Y negativo, en la escritura, pues obviamente hay muchas cosas, es decir, en la escritura hay muchas cosas difíciles. Empezar a escribir, borrar, volver a reescribir, no quedar convencido después de escribir la historia, volver a leerla, ay, esto a mí no me gusta, empezar a ajustar, ¿cierto? Eso es como lo negativo, pero en últimas termina siendo positivo porque eso me permite a mí aprender a mejorar la escritura. En este momento, aparte de la escritura, y es algo triste, yo no puedo ir al corregimiento La Danta, ¿cierto? Porque conté las historias de unas personas que hicieron mucho daño y entonces estas personas no se sienten muy contentas, entonces dijeron, usted no puede ir allá al corregimiento La Danta, ¿cierto? Eso es demasiado triste.
pero bueno, me siento muy feliz por este libro, porque es contar la historia de muchas personas y es contar la historia de otras personas que en nuestro país dicen, las llaman víctimas, ¿cierto? Pero se habla todo el tiempo de víctimas, víctimas de esta persona, víctima de este grupo, víctima de tal, pero nunca les damos el nombre. Nunca les decimos que se llamaba así, tenía estos años, tenía esta novia, novio, tenía esta familia, tenía estos sueños. Entonces lo bonito con este libro es que esas personas que han sufrido o que perdieron familiares o los que murieron, esas personas tienen una cara, ¿cierto? Y podemos contar cuáles son sus sueños, qué era lo que querían, qué les gustaba hacer, qué música escuchaban, cómo sonreían, cómo era su cara. Gracias, Sofi. Me extendí demasiado, ¿cierto? Hola, mi nombre es Jason Murcia Monsalve, tengo 8 años y estudio en la institución educativa Presbítero Carlos Alberto Calderón. Y mi pregunta es, ¿cómo se dio cuenta de la existencia de los personajes de la crónica Amor a los 70 y qué lo motivó a escribir dicha historia? Por lo que veo, muchos leyeron la historia de Amor a los 70, ¿cierto? ¿Qué les pareció? Es increíble. Puede ser algo así como el amor de tus abuelitos, no, pues creo yo. Tal vez puede ser, bueno, un poco diferente. Resulta que este año estaba en un municipio que se llama Bejorral, lo habrán escuchado alguna vez, y yo caminando, es decir, a nosotros siempre nos enseñan, y uno tiene que tenerlo claro en el periodismo, que uno debe tener pendientes, alertas, los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Entonces, yo iba caminando en el parque de Abejorral y vi 2 abuelitos, no sé si vieron la foto, de pronto alcanzaron a ver la foto. Entonces, yo los veía. Ajá. Entonces, el señor tocando la guitarra y la señora las maracas. Y yo iba caminando y yo los vi, ¿qué es esto tan curioso? Y además porque me parecía súper romántico, los 2 sentados, tocando, hasta que me picó la curiosidad y yo quiero saber qué es lo que pasa acá. Entonces me acerqué donde ellos y yo los veía cantar y yo decía, no, pero es que aquí obviamente son 2 viejitos, pero yo creo que hay algo más, hay algo chévere para contar. Entonces empecé a grabarlos con la cámara y el viejito me va diciendo, espere un momentico, espere que vamos a volver a arrancar y voy a poner la voz bien finita, bien finita. Pero digamos que las cuerdas vocales no estaba muy bien el señor. Pero entonces yo lo grabé durante toda la canción y a cada rato miraba la cámara, sonreía y seguía cantando así, casi llorando. Hasta que yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué cantan? Y empezaron a contarme la historia de amor, porque la historia de amor, se conocieron hace 3 años, hace 2 años se casaron y era una historia súper bonita. Me la encontré. La historia no llegó a mí, sino que apareció. Como todas las historias que nos pasan todos los días, que vamos encontrando algo. Yo lo que hice fue dar un paso más y acercarme a esas personas. Y así fue como llegué a contar Amor a los 70. Bien. ¿Alguien más del presbítero? Bueno, entonces, ahora con su Facebook. Natalia. Bueno, mi nombre es Natalia. De todas las investigaciones periodísticas que ha realizado y de todos los textos que ha escrito, ¿cuál es el que más le ha impactado y cuál le ha cambiado su vida? Siempre que suelto una sonrisa después de una pregunta es porque me estás poniendo a sufrir. Pues la historia que más me ha impactado ha sido una historia personal y ha sido la historia de mi abuela. Mi abuela por poco es asesinada por los paramilitares, ¿cierto? Y mi abuela, cuando llegaron los paramilitares a su casa en la vereda, le abrieron la cabeza, tiene un montón de cicatrices en la cara por cómo la golpearon, ¿cierto? Entonces resulta que esa es la historia más impactante y esa fue la historia que me motivó a escribir historias del conflicto armado en el oriente antioqueño, porque resulta que Guarne es muy tranquilo,
Y mucho tiempo yo pensaba, no, no pasa nada, si en Guarne no pasa nada, no, pues yo no me doy cuenta, los demás, no sé. Y lo que pasó con lo de mi abuela me sirvió como para reflexionar años después, cuando ya empecé a estudiar, mi abuela sufrió, ¿cierto? ¿Cuántas personas como mi abuela habrán padecido la misma suerte de ella, ¿cierto? Entonces eso fue lo que me motivó a contar las historias de la ANT, historias de personas que habían sufrido por el conflicto armado. Entonces esa fue la historia que más me impactó. Y la segunda parte, ¿cuál era la otra? ¿Cuál es la que más le ha cambiado la vida? La historia que más me ha cambiado la vida. Es una pregunta súper difícil porque es igual cuando a uno le preguntan ¿cuál es el libro que más le gusta? ¿O cuál es el artista musical que más le gusta? ¿Cierto? Yo creo que es demasiado complicado de responderte esa pregunta. No sabría decirte. A ti, me corchaste. ¿Alguien más del FEL? Bien, había unos estudiantes que asisten a los talleres, no asistieron pues, con las preguntas que habían formulado, ¿cierto? Hay una pregunta que dice, de todo el tiempo de su vida que ha dedicado a la escritura, ¿en qué momento sintió que era la hora de publicar? La hora de publicar el libro, no solamente el libro. O sea, hablábamos de publicar, porque después de los talleres hablábamos de que o sea, usted ha escrito mucho como periodista, ¿cierto? Y en la universidad. ¿En qué momento usted dijo, ya puedo empezar a publicar mis textos? El primer trabajo, el primer escrito que hice en la universidad todavía lo guardo y es de los peores escritos que haya hecho en mi vida. Cuando el profesor me corrigió, yo quedé súper indignado porque me calificó algo así como 3.2, 3.3 y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo así si yo hice una super historia y el profesor me está calificando tan mal? Pero eso me sirvió para darme cuenta, poquito después, es que yo estoy cometiendo errores y yo tengo que empezar a mejorar, ¿cierto? Y eso fue iniciando muy temprano la universidad, más o menos el segundo semestre. A mí que me gustaba tanto el fútbol y el deporte, pues yo empecé a escribir sobre fútbol y deporte y creé un blog que se llama, se me va el nombre, El otro lado de la pasión, algo así, ¿cierto? Y eran historias de fútbol. Y el blog se llama jcamilogallego.blogspot.com, pero en esas historias escribía puro fútbol todo el tiempo. Y así fue como yo empecé a publicar en mi blog. Luego esas historias ya se las pasaba a otra persona de un periódico que hay en la Facultad de Comunicaciones que se llama De la Urbe, y empecé a pasar artículos por allá, y allá fue que empezaron a publicar mis textos. Apenas iniciando la universidad, antes nunca había publicado, nunca había hecho algo así. Pero de pronto hay un momento en el que uno siente, pues cuando ha escrito, no sé, tantas cosas, que de todas maneras la pregunta sí está presente, o sea, en la medida que uno va escribiendo la pregunta es latente. ¿Cuándo será el momento que siento que debo... O sea, que me voy a atrever a publicar, que ya hay una madurez? Seguramente hubo un momento, no sé si con relación a ya pues a estos libros, no a los artículos, en que dijiste, bueno, esto no puede pasar otra cosa diferente a que a lanzarlo pues al mundo, ¿cierto? Cuando empecé con El miedo esculpido en la piel, yo hice una primera visita a la Danta, hablé con un montón de personas, etcétera, llevaba mucho tiempo investigando. Escribí la primera crónica y luego terminé de escribir la segunda. Yo inicialmente había pensado, no, pues escribir algunas crónicas, ¿cierto? Pero cuando ya terminé la segunda crónica, yo dije, me falta por abordar esto y esto. Yo creo que de aquí sale un libro, ¿cierto? Cuando estaba escribiendo ese libro, yo dije, pucha, yo no puedo creer que voy a publicar un libro. Porque había ganado pues la convocatoria, entonces uno de los compromisos era publicar, ¿cierto? La publicación que yo había pensado inicialmente era publicar las crónicas en alguna revista o algo así, pero eso se fue transformando, se fue creciendo, otras personas empezaron a leerlo, me daban consejos, no, mira, organiza esto, ten en cuenta esto, y fue creciendo y se fue alimentando de tantas personas que fue adquiriendo una madurez el trabajo. En el momento que termino la segunda crónica, yo
esto se va a convertir en un libro. Y por ejemplo, muchas de las historias, hay muchas que escribo y a veces terminan publicadas, ¿cierto? Y hay muchas otras que tengo almacenadas en el computador y ahí siguen. Porque son historias o que están en construcción o que yo sé que en un tiempo voy a volver a retomarlas. Porque lo que uno hace cuando escribe es que uno empieza a escribir, escribe y cuando termina pone el punto final, uno dice, ¿qué es esta historia tan maravillosa, tan bonita? Yo soy un teso. Al otro día, cuando la mira, pucha, mira este error, mira esto como lo escribí, yo en qué estaba pensando, ¿cierto? Entonces, ya no me está gustando. Entonces eso pasa cuando uno escribe. Cuando uno escribe debe hacer algo que llamamos darle reposo al texto. Es decir, empezar a escribir, dejarlo quietecito un día, varios días y luego volverlo a mirar. Y cuando se le echa ese segundo vistazo, uno dice, sí, está bien o no, eso hay que arreglarlo. Hay más objetividad. Exacto. ¿Se han publicado algo sin tu autorización? Sin mi autorización, no. Algo que hayas pasado. Lo que hace un primo mío es que el primo mío recurre a mis técnicas para enamorar, ¿cierto? Y es a veces que coge mi libreta o coge algún libro que tengo o algún rayón, algo que tengo escrito por ahí y lo que hace es, dice que regálame eso. O a veces ni se lo regalo y lo copia de una libreta donde lo tengo y lo que hace es publicarlo. O se lo envía a alguna persona y entonces luego llega y me muestra, vea, es que yo soy muy teso, ¿sí o no? Y luego me muestra, claro, y entonces la muchacha, el emoticón de los corazoncitos o que se sonroja, ay, vos tan lindo, ¿cierto? Esa es la única persona que me roba algunas de las cosas que escribo. Bueno, pues por asuntos relacionados con el tiempo, vamos a parar las preguntas, ¿cierto? Y vamos a hacer una muestra, pues vamos a leer algunos de los textos que hemos escrito y ya pues ahorita cuando terminemos ya se podrán acercar a Juan Camilo y hacerle preguntas pues de pronto ya más personales, porque en este momento ya no tenemos tiempo suficiente, ¿listo? Entonces las preguntas las empezamos con el presbítero, entonces los textos iniciemos con el Carlos Alberto, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con un texto que se llama Cuando conocí a mi padre, fue escrito por Miguel Ángel Ramírez. Entonces la historia de estos textos, Camilo, es que son textos que pues, pasaron por un proceso primero de reflexión creativa, ¿cierto? De reflexionar sobre asuntos, luego pensar sobre qué se escribía, luego empezar a elegir ideas y finalmente escribirlo, ¿cierto? Cuando se escribieron, Miguel, ¿cuántas versiones sacamos de ese texto? Como 3 versiones, ¿cierto? Entonces te invito, Miguel, para que pases acá y nos compartas el texto, ¿listo? Cristian, al final digo algo después de cada texto, ¿cómo hacemos? Al final. Cuando conocí a mi padre, un sábado de octubre del 2007, cuando tenía 6 años, estaba en una clase de natación en el estadio de Medellín. Recuerdo que una niña llamada Carolina me empujó contra el pavimento e hizo que me cayera, raspándome fuertemente una rodilla. No pude aguantar el llanto. Durante todo el día y la noche me sentí muy sensible. No podía creer que una niña me ocasionara tan tremendo dolor. El sentimiento era de impotencia y desasosiego. A la mañana siguiente, aún con el ardor en la rodilla y la intranquilidad ocasionada por haber sido vulnerado por una de mis compañeras, sonó el teléfono de mi casa. Era mi papá. Yo no lo conocía, no sabía de él. En su llamada le dijo a mi mamá que quería verme. Yo en cambio no quería verlo, él nunca había estado conmigo. Pasados unos días, luego que me sentía fuerte emocionalmente, decidí que era el momento de verme con mi papá. Él y yo, vernos de una vez por todas. Así que lo llamé y le dije que nos viéramos a las 3 de la tarde en algún cocorico de la ciudad. Mi madre me llevó. Cuando llegamos, al verlo, al reconocerlo, no soporté mis impulsos. Me lancé hacia él y lo abracé tan fuerte que se asustó. Cuando nos sentamos, me habló de mis otros hermanos, de Mateo, Salomé y Stephanie, y me dijo que nunca había podido estar conmigo por estar con ellos. No pude evitar sentir enojo hacia ellos. Pasado el rato y luego de otras conversaciones, me dijo que quería permanecer conmigo, pero también con mis demás hermanos, establecer una familia de la cual yo haría parte. Cuando le escuché expresar sus intenciones me alegré mucho, pero pasados unos minutos recordé que nunca había estado conmigo.
que solo hasta este momento se había interesado en hacer contacto. 6 años después de mi nacimiento, así que así que mi respuesta fue un no. Cuando nos paramos de la mesa, pasadas las 6 de la tarde, me preguntó que si quería irme a pasar con él, pero mi respuesta fue igual a la anterior, fue un no. Al despedirnos me dio una fotografía con su esposa y mis hermanos, aún la conservo en mi álbum de recuerdos de la infancia. Hoy en día paso por aquel cocorico de la ciudad y recuerdo el breve momento que pasé con mi papá. Bien, vamos a leer un segundo texto que se llama El presentimiento de una madre. Este texto fue escrito por una niña que asiste al taller que se llama Valentina Mesa, pero ella pues no asistió ahorita al conversatorio, entonces la lectura fue preparada por Natalia Rondón. Entonces Natalia va a leer el texto. El presentimiento de una madre. Mi tía Mariluz estaba muy joven, tenía 18 o 19 años. Ya había nacido su primer hijo, Juan Esteban. Vivía con su esposo, quien trabajaba en una empresa de petróleo. Ella también quería trabajar. Una de sus amigas, Marta, le ofreció trabajar en su empresa como secretaria. Ella aceptó y con el pasar de los días decía que iba muy bien, que estaba contenta. Y sin embargo, mi abuela Marina no le creía ya mucho. Mi abuela trabajaba en una empresa de confecciones y con el transcurso de los días, luego de que mi tía iniciara su trabajo, presentía que algo no estaba bien. Mi abuela siempre me ha dicho, el presentimiento de una madre es más fuerte que cualquier cosa. Uno de los días en que mi tía salió a trabajar, mi abuela no sentía tranquilidad, no dejaba de pensar en su hija, algo no le cuadraba. Desde que ella había empezado a trabajar, nunca dijo la ubicación del lugar y tampoco un número telefónico, pero aún así, mi abuela salió a buscarla. Tenía una vaga idea de dónde quedaba el edificio. Luego de buscar el lugar, llegó al edificio y le preguntó a los celadores por el piso en el que se encontraban las oficinas de las secretarias. Ellos le respondieron que en el piso 6, así que no dudó un momento. Se dirigió hacia dicho piso y aunque no sabía en cuál de tantas puertas podría hallarla, recorrió una por una y la encontró. Mi tía estaba sentada en el piso, llorando, con una gran cantidad de trabajo. Mi abuela se le acercó y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Mi tía, en medio de su llanto, le dijo que hacía más de una hora su amiga la había humillado muy feo y no le había dejado almorzar. Y además que le había dicho que si le incumplía con el trabajo, la echaría. Mi abuela le dijo que se fueran de ahí, que ella no necesitaba ese trabajo y que más bien se fueran a comer algo. Mi tía se paró del piso y se fue con mi abuela. Hoy en día mi tía tiene 36 años, tiene un gran hogar, una bella familia, la cual ha conformado por sus 2 hijos, Juan Esteban y Jimena, y por su esposo Ferney. Es muy feliz compartiendo y complaciendo a las personas que quiere. Nunca guardó rencor por aquella amiga. Hoy en día, luego de varios años, son muy unidas. Bueno, vamos a leer un tercer texto de los textos que hemos escrito en el taller. Este fue escrito por Joan Mendoza. Entonces Joan, él quiso pedir el favor a su hermana, a Cindy, que lea el texto por él, ¿cierto? En los talleres, pues cuando hacemos la revisión de los textos y hacemos recomendaciones, a veces les ayudamos mucho también en el estilo, ¿cierto? Entonces, este texto tratamos de ayudarle un poco a Joan en el estilo, pero la historia sigue siendo pues la misma, ¿cierto? Entonces Cindy va a leer el texto. Joan está por allá, escondido. Hay algo que es muy interesante, pues, y es que antes del conversatorio estuvimos revisando los textos que han salido y hicimos una selección entre los participantes del taller de cuáles se leían, ¿cierto? Y cuando leímos este texto, Natalia dijo que ese final no le gustaba, que no le parecía, pero Joan decía pues que, pues cierto, y yo también decía pues es que así se escribió, está chévere. Entonces Natalia insistía en que lo cambiáramos y yo le decía no, leámoslo como está y ya si Juan Camilo pues quiere nos diga qué opina del final del texto, ¿cierto? Esa fue como la conversación. Lunes, por Joan Mendoza, 12 de agosto del 2012. ¿Cómo se llama el texto? Lunes. Lunes.
12 de agosto del 2012. Sonó el despertador a las 4:40 de la mañana. Lunes, el peor día de todos. Mi cobija estaba calientita como todos los días. Es que el micrófono es para que quede en la cámara grabada. Lunes, por Joan Mendoza, 12 de agosto del 2012. Sonó el despertador a las 4:40 de la mañana. Lunes, el peor día de todos. Mi cobijita calientita como todos los días. Particularmente, ese día estaba haciendo más frío que nunca. No me quería levantar, no sé qué pasó, me dormí de nuevo. 12 de agosto, 5 de la mañana. Mi mamá jalaba mis pies, me decía que era hora de levantarme. Tocó pararme e irme a bañar. Estaba tarde, tenía poco tiempo para organizar mis cosas, prepararme y salir a estudiar. Luego de la rutina de la mañana, baño, desayuno, uniforme, dientes limpios, útiles en la maleta, salí corriendo de mi casa al colegio. El camino es largo y empinado, más de 100 escalas y largas cuadras tan inclinadas como un tobogán. A mitad de camino ya estaba cansado. Cuando llegué a la escuela estaban cerrando la puerta. Pude ingresar, por unos segundos pierdo las clases. La mañana fue pésima, lunes a fin de cuentas, el día de las peores materias y con el uniforme que menos me gusta. 12 de agosto, mediodía. Suena el timbre de fin de clases. Me sentí feliz, salía para la casa, el mejor momento de ir a la escuela. Bajé corriendo las calles que parecen toboganes y las más de 100 escalas. Llegué a mi casa, me cambié de ropa y a los 30 minutos salí de la casa de uno de mis amigos, Luis. Ambos hicimos la tarea de sociales. Luego me puse a jugar y él continuó haciendo la misma tarea. Ambos nos ayudamos, yo le explicaba y él la hacía. Cuando por fin Luis terminó, ambos nos pusimos a jugar un videojuego, uno en el que se cuenta la historia de un soldado retirado llamado Black. Es muy buena, la recomiendo, sus gráficos son excelentes. Habían pasado unas 3 horas y media luego de llegar a la casa de Luis, así que salí hacia mi casa de nuevo, justo en Torres de al lado. Él vive en la Torre 8 y yo en la Torre 7. Me preparé algo de comer, algo rápido. Comí, luego me dieron una galleta, también me la comí, encendí el computador y continué con el mismo videojuego, hasta sentirme cansado. Fue una experiencia muy dura, me enfrenté a momentos muy difíciles en el juego, pero los disfruté mucho. En la noche, pasadas las 7, mi mamá me llamó a comer. Fue una cena estupenda. Unos minutos después me preparé para ir a dormir. Estaba cansado toda una jornada. Bueno, a continuación entonces tenemos los textos del presbítero. Vamos a iniciar con Filipo. ¿Listo? Ven pues. Bueno, buenas tardes. Como ya saben, mi nombre es Filipo Alejandro, mi apellido Vázquez. Estudié en el colegio Presbítero Carlos Alberto Calderón. Y el nombre de mi crónica, que como estaba diciendo usted, uno le gusta, ya no me está gustando, pero bueno, lo dejé así. Ayer le puse lo que me pareció hoy feo, sobreviviente de un parto mortal. El 5 de enero de 2012 estaba despidiéndome de mi madre que salía rumbo a la clínica. Mi hermanita iba a nacer. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Yo me quedé empacando para ir a hospedarme donde mi abuela. Me dio tiempo para abrazarla, besarla, decirle adiós. Luego partió con toalla, biberón, ropas, pañales, en fin, equipo de maternidad.
Fui recibido cordialmente en la casa de mi abuela, el almuerzo caliente y el abrazo de siempre. Luego nos dio tiempo de hacer la novena de San Ramón para pedir por mi mamá. Pasaron las horas, en la noche cené, hice mis necesidades, mis hábitos de higiene, hice mis oraciones y me acosté. Al otro día estaba emocionado. Mi hermanita había nacido, pero mi mamá sufrió algunas complicaciones. Primero, el doctor que la atendía no aplicó medicamento para el parto, el mismo que había usado años atrás cuando me parió. Por eso le dolió mucho. Abro comillas, casi me muero, cierro comillas, dijo, y continuó, abro comillas. Si no fuera por el huevito que me preparó su tía Irene, estuviera en la tumba, cierro comillas. Luego se dieron cuenta que tenía residuos de la placenta en su útero y debían sacárselos. El doctor que la atendía era además muy mala clase. Tuvieron también problemas para anestesiarla. La historia me la contó con una sonrisa. Menos mal, me dice, porque está aquí con su bebé y acompañada con su familia y todos vivimos felices. Bueno, la crónica que viene a continuación es de Robert. Es una crónica muy interesante porque elige un personaje muy significativo para él y es una historia que lo marcó realmente pues, en su vida. Muy buenas tardes, mi nombre es Robert Vázquez y esta es mi crónica. Desplazamiento forzado. La lucha entre conservadores y liberales obligó a mi abuelo, Lázaro Arias, a huir de sus tierras y encaminarse hacia una nueva aventura. Esto ocurrió en los años 40, en una región rodeada por la violencia, Cañas Gordas, Antioquia. Cuenta Lázaro, abro comillas. Yo vivía tranquilo con mi familia allá en mi pueblo. Un día llegó el rumor de que dos partidos políticos se estaban enfrentando entre sí. La cuestión era que dicha lucha no era entre los liberales, no era entre los liberales y conservadores de todos los estratos, sino que entre los liberales y conservadores pobres. Esta disputa, continuaba mi abuelo, fue financiada por los ricos, solo que ellos no se enfrentaban entre sí, dejaban que los pobres armados se mataran entre sí para tener mayor dominio y poder. Cierro comillas. Entre lágrimas, Lázaro Arias recuerda además que, abro comillas, un día llegaron a mi casa, obligaron a salir a mi madre y a dos hermanos mayores, los mataron enfrente de todos. Unas hermanas, mi mamá y yo escapamos a la selva. Nos escondimos durante una semana. Finalmente decidimos viajar a la ciudad. Al llegar tuvimos ayuda de Martín Gutiérrez, un viejo amigo de papá. Él nos ayudó a conseguir trabajo y alojamiento y yo con tan solo 8 años de edad empecé a trabajar para sacar a mi familia adelante. Los talleres, nos gustaría, Juan Camilo, pues escuchar tu percepción para ya terminar el conversatorio, pues que les contaras cómo te parecieron o hacer algunas recomendaciones. Bueno, qué rico es poder escuchar estas historias y cómo ustedes se acercan a interpretar la vida, ¿cierto? Porque lo que uno hace con la escritura es hacer una interpretación de la vida, ¿cierto? Y lo que hacemos con el pasado en el periodismo es que escribimos sobre el pasado para entender el presente. Entonces, pues no quiero puntualizar como en los textos, sino que quiero resaltar muchos de los recursos que ustedes utilizan. Por ejemplo, hay algo que me parece muy chévere, a pesar de ser textos tan cortos, ustedes le añaden algo que son los diálogos, ¿cierto? Y cuando entran a hablar dos personas, por ejemplo, en un texto, preguntó, ¿qué te pasa? Estás llorando, ¿cierto? Entonces, esto le da una riqueza muy grande a los textos cuando ponemos a hablar a los otros personajes y cuando ellos hablan, es decir, nosotros narramos, pero hay otras personas que también entran a hablar en el texto, entonces eso me parece muy interesante. Lo otro es que en el periodismo nosotros siempre estamos pendientes de los detalles, ¿cierto? Entonces, por ahí hubo una figura literaria muy, muy chévere cuando hablaban dizque, de las escaleras tan empinadas como un tobogán. Si eran tan empinadas como un tobogán, era algo así, ¿cierto? Exacto, no, eran las escaleras cuando iban a subir al colegio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese recurso, no solamente decir, eran unas
unas escaleras muy difíciles, sino que hacemos una comparación, hacemos un símil, ¿cierto? Entonces ese es otro recurso que utilizamos para escribir y me parece muy chévere, ¿cierto? O por ejemplo cuando decimos que estaba vestido con un verde, pero un verde como qué, ¿cierto? Como las montañas del Valle de Aburrá, no sé, es decir, a veces cuando hacemos como unas comparaciones así, le da al texto como algo como más grande, como más bonito. Lo otro es cuando habla Miguel y cuando habla Robert, y era lo que yo comentaba ahora, que nosotros también escribimos como para encontrarnos y como para entendernos, ¿cierto? Y como para entender parte de la vida. Entonces me parece súper bonitas estas dos historias, porque afortunadamente tu abuelo sobrevivió, ¿cierto? Tu abuelo sobrevivió y llegó acá y tiene un final feliz. Vos, pues por otro lado, es como enfrentarte a una situación personal, ¿cierto? Que también es muy complicado. Y fijémonos la diferencia, es decir, por ejemplo, tú lo narras en primera persona, lo que tú viviste, ¿cierto? Tú lo narras en tercera persona, es decir, desde lo que vivió tu abuelo, ¿cierto? Y son maneras de contar diferentes, ¿cierto? Y no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que de acuerdo con la historia y el contexto, uno elige de qué manera quiere contar las historias, ¿cierto? En este caso tú elegiste una manera y vos elegiste otra. Entonces me parece chévere resaltar precisamente que escribimos también como para entendernos y para recordar y para saber bien qué es lo que pasa con nuestras vidas o qué fue lo que sucedió. Bueno, primera persona, los diálogos, los detalles, por ejemplo, hacían unas descripciones súper chéveres. Por ejemplo, tú lo haces, Miguel, de lo que te sucedió ese día antes de que llegara la llamada a tu casa, ¿cierto? Empiezas a contar cómo fue ese día, el aporreón, cómo te sentías, ¿cierto? Y ustedes también lo hacen, es decir, cómo se sentían, qué era lo que pensaban en ese momento con esas historias. Entonces, me parece muy chévere lo que están haciendo de los diálogos, porque eso enriquece. Cuando utilizan las figuras literarias, porque eso hace el texto mucho más bonito, ¿cierto? Y eso lo que hace es como conducir a la imaginación, como si uno no queda muy claro con una descripción, cuando utilizan esas figuras literarias, uno de una se imagina y puede entender mucho más fácil. Y bueno, voy a ir al final del texto de Joan que leyó Cindy, ¿cierto? Que era la pregunta que me hicieron ahora. Bueno, ahí resalto también, ya les comenté, cuando dice las escaleras estaban tan empinadas como un tobogán, entonces eran una pared, ¿cierto? Me imagino, algo así me llevan a pensar. Sobre el final, pues es como pelear con el estilo, ¿cierto? Porque si yo pienso en un texto y elijo un final, es decir, si elegimos otro final, sería cambiar tal vez todo el sentido que tiene el texto y como él lo había concebido, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos pensar, sí, pudo ser diferente el final, o a mí me hubiera gustado que lo hiciera de otra forma, y eso puede suceder con mi libro y puede suceder con todos los textos que ustedes escriben, ¿cierto? Pero también es una elección del autor. Claro, pero es que fue como más bien, es como el comienzo, que empezó hoy es tal día, ¿cierto? Entonces hubiera sido como chévere que en el final hubiera dicho, es de noche, es el día 12 de septiembre, es hora de ir a dormir, para esperar al día siguiente en la mañana con la misma rutina. Pues hubiera como complementado muy bien el inicio con el final. Entonces queda como que muy discordia, pues a mí me pareció como discordia con el principio al final, porque dice como que terminó muy cansado, comí y es hora de ir a dormir. No, está bien, Natalia te llama, ¿cierto? No, me parece bien lo que dices. Habría algo más por agregar, es decir, cuando uno escribe, uno tiene que pensar en lo siguiente. El primer párrafo tiene que ser tan bueno para que las personas puedan leer el resto del texto. Si tú no escribes un final bueno, llamativo, es muy seguro que la persona al segundo párrafo, al tercer párrafo, diga, qué pereza, no quiero leer más esto, ¿cierto? Entonces siempre que escribimos tenemos que pensar, por eso el inicio para escribir es tan complicado, porque escribir eso implica tener un gancho, es decir, dije algo que le llamó a la persona que de una ya la amarré para que por lo menos termine el texto, ¿cierto?
Entonces tiene un inicio y puede ser cierto la relación que tú haces, ¿cierto? 12 de agosto, hoy es 12 de agosto, tengo pereza, me quedé dormido, no quiero ir a estudiar, subo a estudiar, etc. Y es el recorrido de todo un día. Uno pensaría que podría terminar con algo más contundente, ¿cierto? Es decir, en todo el recorrido del día, tal vez uno podría esperar como, ay, al final del día me pasó tal cosa, yo estaba muy cansado, hice todo esto en el día y al final pasó como algo inesperado, ¿cierto? Pero bueno, no pasó algo inesperado. Y lo que uno hace en periodismo es que uno cuenta la realidad tal como es. Si nosotros tal vez le inventamos algo, un solo detalle, que le inventemos a una de todas esas historias de la crónica, ya nos estamos cambiando de género y estamos haciendo literatura. Porque en el momento en el cual tú cuentes algo totalmente diferente a la realidad, solamente para que el texto te quede más bonito, ya estás haciendo algo totalmente diferente. Por eso es que no se pueden cambiar los textos. Por eso yo digo, por eso antes de que él dijera, usted verá el final, uno no le puede cambiar a la historia porque si no, no sería crónica. Los días terminan como terminan y así Dios los hizo. Y ya tenía una invención porque no tendría mucho sentido. Ya, llegó la hora de dormir, ya. Tío, pero ¿dónde qué tal cosa, qué tal? Y yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y que esto muy emocionante pasó, pero si en la realidad llegó la hora de dormir, entonces ya sí es fantasioso. Gracias, Filipo. Pues es decir, con los finales, espérame un segundito, con los finales, es decir, él hizo una elección del final, ¿cierto? Eso es respetable. Podemos sugerir otros finales, pero es el que él eligió, ¿cierto? Posiblemente pudo ser mucho más fuerte el final, ¿cierto? Pero bueno, es la elección de él. Tal vez puede ser también que si el día fue tan complicado y era lunes y el día del madrugar, después del fin de semana, pues digamos que se podría terminar con una reflexión como, bueno, mañana es martes y va a ser otro día y va a ser un mejor día, puede ser, ¿cierto? Pero bueno, pues igual es la elección de él. Hola. Yo iba a decir algo respecto como a lo del final. Y hay algo que ella mencionaba, que puede ser, por ejemplo, de pronto la crítica que uno haga, pero es como mirar que él también estaba como buscando su propio estilo de escritura. Es como no oprimir tanto como ese proceso, sino que salgan las cosas porque sí. Y más porque yo veo que es un niño. Pues como estamos aquí todos como buscando ese proceso de qué es lo que queremos escribir. Por ejemplo, muchos se van por la crónica. Yo no me voy tanto por la crónica, sino que lo mío es más como literal, más literatura. Sí. Entonces, por eso yo digo que de pronto lo que se debía hacer no es como tanto como decir es que pudo tener otro final, sino más bien como cómo te sentiste con el final que le diste, porque es, al fin y al cabo es el estilo de él y es lo que le transmite al lector y es lo que él sienta para transmitirle al lector y que el lector de pronto saque alguna reflexión o alguna cosa enriquecedora de su texto. Es como regalar un pedacito de él, pienso yo. Dale, gracias. Pues igual, como lo comentamos, es una elección de Joan, ¿cierto? Joan eligió esa manera de contarlo y está bien, ¿cierto? Bueno, no, pues Juan Camilo, queremos darte las gracias por aceptar la invitación, por venir a hablar con nosotros, por contarnos historias, por recomendarnos cosas, ¿cierto? Por hacer crítica del trabajo. Y a los estudiantes, pues yo creo que el agradecimiento es superior, ¿cierto? También como por participar en estos espacios, pues como académicos, de reflexión, ¿cierto? Que están orientados hacia la cultura y la escritura, ¿cierto? Entonces, antes de irnos, pues Juan Camilo tiene una sorpresa, ¿cierto?, para el grupo. Y bueno, la red de escritores también tiene un recordatorio para este evento, para que ustedes se vayan con un separador. Entonces, pues Juan Camilo les va a pasar, no sé si ya los conocen, ¿cierto? Son separadores de libros. Y ahorita, antes de irnos, vamos a sacar unas fotografías de los que asistimos por grupos, y adicional las fotografías que sacaron ahorita durante el encuentro van a estar en la red, en el perfil de Facebook de la red de escritores Ciudad de Medellín.
para que la busquen, listo, para que busquen el perfil y ahí bajen las fotos o las comenten, listo, y para que se hagan seguidores también del perfil de Facebook. Entonces, muchas gracias, un aplauso para Juan Camilo y un aplauso para ustedes también, muchas gracias.